Buenas noches, profesor, y vamos a poner acerca de los que es el taller número uno, en este caso aplicado lo que es a las cuentas por cobrar de la compañía Aguas Andinas, y lo que vamos a utilizar es el software IDEA de la versión 11. Este es con el objetivo de que se asegure que estas cuentas por cobrar se muestren en los estados financieros y también estén libres en lo que son los de errores significativos, ¿no? Como prueba número uno tenemos crear el proyecto, ¿no? Con el objetivo de que también se crea esta carpeta de trabajo del cliente a auditar y se debe también cargar lo que son los datos del cliente en el software. Las funcionalidades son de crear tanto la carpeta y especificar cada propiedad del cliente. En el desarrollo tenemos que del menú principal de ideas seleccionamos la opción crear, como vemos ahí, y luego aceptamos la creación de ese archivo. Luego tenemos lo que es la prueba número 2, que es la importación del archivo transacciones cuentas por cobrar. Y este objetivo tiene de que importemos a IDEA el archivo para realizar las pruebas posteriores, con el objetivo de tener también correctamente almacenado el documento, ¿no? Y en estas funcionalidades tenemos lo que también es la importación, el uso de la ventana de la base de datos y determinar tanto la cantidad de registros de la base a la cual se va a hacer la importación, ¿no? Y seleccionamos lo que son el campo y total y control de la base de datos, como vemos ahí. En el desarrollo del menú principal de ideas, seleccionamos la opción principal y también seleccionamos por último la opción importar. Y luego también con el log seleccionado, apretamos el botón siguiente. En la pantalla se va a mostrar lo que son las ventanas del diálogo, ¿no? El formato, en este caso Excel, y luego de hacer clic en esos tres puntos se despliegan los archivos disponibles para que se pueda importar. Seleccionamos el archivo y debemos buscar la ruta en sí donde se ha creado, donde se muestra esa carpeta de trabajo y seleccionamos el archivo donde vamos a trabajar, que en este caso se llama transacciones cuentas por cobrar. Como lo vemos ahí, el nombre del archivo en el disco D. Siguiente. Y claro, luego de hacer eso, nos va a mostrar la pantalla donde nos pregunta si queremos importar tanto lo que sea múltiples tablas. Seleccionamos solamente lo que vamos a utilizar, que en este caso es cuentas por cobrar, y hacemos clic en el botón siguiente. Como vemos ahí, hemos seleccionado solo cuentas por cobrar, hemos seleccionado esas dos opciones y se puede mostrar una vista previa de la tabla como tal. En el caso de que el archivo también tenga lo que es varias hojas, se muestran los nombres de esas hojas para que seleccione si es necesario importar, ¿no? Y la pantalla va a desplegar lo que es una ventana de diálogo donde se solicita tanto lo que es el nombre para el archivo, lo que se está importando y escribir más que nada lo que es el nombre como tal de transacciones cuentas por cobrar y marcar lo que es la opción primera fila, que son los nombres de los campos, ¿no? Y hacer clic en aceptar. Siguiente. Tenemos la prueba número 3 que vamos a seleccionar solamente el campo total de control, con el objetivo de que se verifiquen que esos datos han sido importados de manera correcta. Las funcionalidades para poder aprender a especificar, examinar, determinar el número de registros que están en la base de datos, ¿no? IDEA más que nada muestra el número de registros importados, en eso sí, en la parte inferior derecha de la pantalla y también lo que es el espacio libre del disco para la carpeta de trabajo a utilizar, ¿no? Como vemos ahí, tenemos la tabla como tal y podemos ver el número de registros que son 20 y el espacio en el disco de 1.38 GB. Hacemos clic en botón total de control. El total de control para el campo monto es de, como lo vemos, 44.268.20. Acá ahí lo podemos observar. El total de control y lo seleccionado, ¿no? Con ello, tenemos la prueba número 4, que es la estadística de campo, con el objetivo de verificar que han sido esos datos suministrados de manera correcta y importado también antes de que se pueda hacer las pruebas de auditoría requeridas. Conocer también la estadística de campos numéricos de la base de datos, que es transacciones de cuentas por cobrar y hacer clic en estadística de campo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver las estadísticas numéricas y el monto a los cuales corresponde cada uno, ¿no? Más abajo tenemos lo que es conciliar totales, obtener una conversión general de los rangos,
destacar errores potenciales y esas áreas de debilidad para que enfocarnos en posibles investigaciones y también más que nada en las soluciones, ¿no? Como prueba número 5 tenemos reconciliar la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos conocer tanto como extraer, realizar consultas, observar el log histórico y también incluir anotaciones necesarias. Eh, en el desarrollo tenemos cómo realizar estas extracciones de datos del archivo. El archivo más que nada se importó, como se menciona en hoy día, y se puede presentar diferentes situaciones, ¿no? Puede que exista también lo que son facturas que no están presentando a la fecha a la empresa. También puede ser que eso esté establecido a dos formas de validarlo. Uno por el estatus de la factura, dos por la comparación de fechas, que es la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a la fecha de emisión de la factura. En ese sentido, vamos a hacer lo que es la segunda opción, que es lo recomendable. Del menú principal vamos a seleccionar ello, ¿no? Tenemos ahí de una forma directa crear una nueva base de datos con los registros para que se cumplan esos criterios de la base de datos actual a la que hemos requerido, ¿no? Borremos el nombre del archivo que va a traer default en este sentido y cambiamos por cuentas fuera de plazo. Siguiente, tenemos lo segundo que es regla para ingresar tanto los criterios, los cálculos, que más que nada va a editar las ecuaciones, ¿no? Siguiente. Verificamos ahí más que nada que la sintaxis sea correcta con el icono y que tenga un check, ¿no? Y luego hacemos clic para poder hacer la validación correspondiente. El resultado de este proceso de la base de datos, como se visualiza, es cuentas fuera de plazo. Podemos ver ahí los resultados. Después tenemos cómo ver y leer el registro historial que venía a ser los logs históricos. ID más que nada mantiene lo que son los logs históricos de operaciones para lo que es la base de datos, ¿no? Y señalando más que nada esta hoja que estamos usando, damos clic en el historial y se va a mostrar lo siguiente. Como vemos en la pantalla, esta imagen nos va a mostrar todas las propiedades o el detalle de dicha base de datos, ¿no? Tenemos lo importado desde qué fecha, el origen, el nombre de la hoja, el número de registros, que en este caso es 20, y el código de día, ¿no? Que viene a ser ese script. Luego, señalando la hoja cuentas fuera de plazo, damos clic en el historial y se mostrará la siguiente información, como lo vemos ahí. Está la extracción como tal. Y también tenemos lo que es incluir anotaciones en el historial, que es la inserción de notas, en el cual vamos a dar clic en agregar comentario para que más que nada que podamos desplegar el log histórico, imprimirlo, incluirlo también en el papel de trabajo y retornar a la base de datos haciendo clic en lo que es la pestaña base de datos. Como lo podemos observar ahí, tenemos los detalles, que viene a ser el número de registro, el campo de control, el total y la extracción. Se ha desplegado, como se dijo, el log histórico y vemos en qué disco está, ¿no? Que viene a ser en el disco C y también la fecha. Bueno, ahora continuando con la prueba número 6, que es el de muestra aleatorio, lo que vamos a hacer es seleccionar una muestra para poder confirmar los saldos y realizar otras pruebas que nos permitan verificar la validez de los datos. Para eso vamos a usar temas de extracción, cierres en base de datos activas y igualmente el empleamiento del muestreo aleatorio. Para eso tenemos que dirigirnos a la base de datos activas, que en este caso es cuentas fuera de plazo, y del menú principal vamos a seleccionar el análisis para hacer el apartado de muestreo y hacer el muestreo aleatorio que está previsto desde una anterioridad. Entonces con ello nos va a hacer una pestaña chiquita donde vamos a meter la cantidad de registros a seleccionar, que van a ser de 2, y los demás atributos serían en default como está mostrándose como se indica, siempre y cuando tenemos que activar el registro de duplicados y cambiar el nombre del archivo, que ese ejemplo muestra aleatorio 1. Esto nos permite ver la tabla creada con las muestras aleatorias y si al final nos damos cuenta vamos a tener una columna llamada muestNumber, que es el número de registro de la muestra. Entonces con eso al final vemos cuál es la ubicación del registro en el archivo original. Con eso creamos otra vez una muestra aleatoria bajo la misma tabla principal, no bajo ejemplos muestras, sino bajo cuentas fuera de plazo, bajo el mismo criterio. Igual realizamos el número de dígitos que sea 2, que se permitan los registros duplicados y cambiamos el nombre de archivo ejemplo de muestra aleatoria 2. Con eso se muestra de nuevo la tabla creada y de igual forma en la última columna se ve el agregado, ¿no? Que vendría a ser el número de registro de la muestra. Así como se puede apreciar en ambas muestras aleatorias, se tienen las diferentes columnas y se puede ver que sean diferentes entre sí y se pueden comparar los resultados entre estas dos bases para que se puedan analizar las diferentes, que sería óptimo para hacer el balance central y el análisis financiero. Luego tenemos el análisis por antigüedad en la prueba número 7, que es para más que nada
producir análisis por edades de las facturas pendientes que van a ser canceladas a fin de año, ¿no? Esto permite identificar el número de factura y valorar el tipo de deuda y el monto de deuda más antiguo frente a las provisiones necesarias para posibles cuentas irrecuperables. Con eso entonces tenemos que hacer uso de la vista de resultados, entender las opciones de la barra de herramientas de la vista de resultados, exportar los resultados en un reporte e imprimir el reporte. Tenemos aquí lo que vendría a ser la base de cuentas fuera de plazo, con la opción vencimiento y antigüedad. Podemos ver aquí, se puede ver análisis de antigüedad. En la pantalla igual se despliega una ventana de diálogo en la opción fecha de vencimiento y ahí vamos a hacer lo que es el tema de montos, el tema de fechas, el campo que vamos a utilizar, los intervalos de vencimiento y la opción que es generar base de datos antigua detallada y la opción generar base de datos totalizada por clave. Aquí vamos a hacer los puestos, fecha 21 de julio de 2025, fecha de emisión de factura, el campo cantidad va a ser el monto, los intervalos van a ser de 10 en 10 hasta 60. Generamos una base de datos resumida con la clave resumen por vencimientos y el resultado que es el vencimiento. Le damos en aceptar y lo que vamos a ver es el resultado del análisis por antigüedad, que vendría a ser esto. Y para tener un mejor análisis, lo que hacemos es pasarlo a un Excel, donde valoramos la fecha de antigüedad, valoramos la fecha de emisión de factura, vemos las diferencias y los montos establecidos, para que puedan ser consolidados. Luego, si queremos extraer un reporte del mismo, podemos hacer en la propia tabla, producir la información con la opción crear informe con clic derecho. Lo que nos muestra es mostrar un resultado previo de cómo se podría mostrar la tabla dentro de un PDF. Y con esto podemos evaluar pues, los registros que están por debajo del intervalo 0, los que estén por encima del intervalo más 60 y el total por cada intervalo. También lo que procede es volver a la base de datos para hacer la vista de base de datos, la vista de historial y la vista de estadísticas de campo, que esto viene un poco más con la prueba número 8. Y así, en este punto de la prueba número 8 es extraer los ítems con valores altos y antiguos. Aquí lo que vamos a hacer es identificar los valores más altos y antiguos de las cuentas por cobrar que se tienen, que van a ser extraídos de la propia base de datos y se van a realizar bajo muchas extracciones, o sea, extracciones múltiples. Lo que hacemos es irnos a la base cuentas por el plazo, vamos al menú de análisis, extracción directa otra vez, y en extracción directa vamos a crear dos tipos de extracciones con dos archivos, una que es valores altos, como está acá. La primera es valores altos, entonces con esta efectuamos la configuración de la ecuación monto igual, mayor o igual a 3000, validamos la ecuación que todo esté bien y simplemente la agregamos, y el otro que vamos a hacer es facturas antiguas, que va a ser todo lo contrario, ¿no? En el editor de ecuaciones vamos a poner que la fecha de emisión de factura sea menor o igual que el 30 de abril de este año, del 2025. Validamos la ecuación, la agregamos para hacer el muestreo, la extracción directa, aceptamos y lo que tenemos aquí son pues dos bases creadas, ¿no? Que serían valores altos y factores antiguos. Podemos ver aquí valores altos, podemos ver aquí factores antiguos, que están relacionadas con los parámetros puestos antes, con las ecuaciones puestas. De igual forma tenemos el log histórico, son el registro de lo que se está realizando, ¿no? De las modificaciones para hacer una trazabilidad correcta de toda la información que estamos manejando. Entonces tenemos nombre de campo, el código de ley de script, que es lo más importante. Este es para valores altos y acá tenemos para factores antiguos. Y con eso continuamos con la prueba número 9, que es la última, agregar y calcular el campo de montos sin IGB para cuentas fuera de plazo. Entonces lo que hacemos es en cuentas fuera de plazo, agregamos una columna de montos sin IGB que va a estar regida bajo la función monto igual, monto menos el monto por 0.18, que es el IGB que se tiene en Perú. Entonces vamos al menú de datos para hacer una manipulación de campos, que está acá en campos, nos vamos ahí. A ver, ponemos la función agregar, vamos a utilizar estos parámetros para poder configurar la columna. Entonces, en nombre del campo está el monto sin IGB, el tipo de campo es número numérico virtual, el número decimal es 2, la función puesta y el campo agregado. Entonces, para validar que realmente la ecuación esté correcta, tenemos que irnos al editor de ecuaciones. Aquí simplemente ingresamos automáticamente los montos, validamos la ecuación con el check que está ahí y la agregamos. Entonces, se adiciona la base de datos, como se puede ver acá al final de la columna, donde se muestran los montos sin IGB. Y eso nos permite estudiar el log histórico, ¿no? Que es la configuración centralizada. Aquí tenemos el nombre del archivo, el código de idea que se utilizó para hacer el cambio. Y con esto estaríamos terminando el tema del taller número 1. Y acá se pueden mostrar las evidencias realizadas para el caso, para el taller número 1, donde tenemos los saltos, donde tenemos los conocimientos, facturas antiguas y los dos muestreos realizados. Igual que la base de datos importada de forma correcta. Eso sería todo por el taller número 1. Gracias.